Escalofriante, la maldita venganza de Roma y el siniestro destino de 23 senadores traidores en el corazón de un barrio olvidado por el tiempo, donde la oscuridad se mezcla con la pobreza. Antonio se convierte en un repartidor de comida. Cada noche, después de largas horas de trabajo, regresa a casa, donde su madre le recibe con una sonrisa que le da fuerzas. Pero hay algo en el aire, una inquietud, un murmullo que fluye entre las sombras, unas desapariciones inexplicables que mantienen a la comunidad al borde del miedo. Una noche, mientras revisa su teléfono antes de dormir, un escalofrío le recorre la espalda. Un mensaje anónimo aparece en la pantalla: cuidado con el anciano de la esquina. Su ayuda tiene un precio. Antonio siente como su corazón late más rápido, el frío calando en sus huesos. La curiosidad, sin embargo, es más fuerte que el miedo. ¿Qué puede haber detrás de esa advertencia? Decidido a proteger a su madre, Antonio se aventura por las calles mugrientas que conoce como la palma de su mano. Cada esquina parece seguirlo, cada sombra observa con ojos invisibles. Las desapariciones llenan los murmullos del colmado, entre el sonido de latas y el olor a productos en descomposición. ¿Cómo algo tan conocido puede volverse tan amenazante? El anciano don Ernesto, con su sonrisa cálida y su aire de sabiduría, ahora se dibuja en su mente como un monstruo. Se rumorea que su familia lleva la maldición de 23 senadores traidores de Roma. Un escalofrío de terror lo invade. Con su mejor amigo Carlos al lado, decide visitar a don Ernesto esa misma noche. Las luces parpadeantes de la calle parecen advertirle. El anciano, de voz temblorosa, le cuenta lo que todos temen o ignoran. Hay un precio por cada acto deshonesto, dice mientras su mirada se pierde en las profundidades de su pasado. Con cada palabra, Antonio siente como su estómago se revuelca. ¿Qué oscuros secretos guarda realmente su hogar y sus vecinos? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la noche avanza, y con ella, el frío se vuelve palpable. Antonio y Carlos deciden explorar un viejo edificio abandonado, donde los ecos de risas infantiles parecen burlarse de ellos. Al entrar, un altar macabro surge ante sus ojos, fotos de los senadores traidores decoran las paredes junto a los nombres de los desaparecidos. Un viento helado atraviesa la habitación, arrastrando sus risas. Un miedo profundo anida en su pecho. ¿Estarán ellos en la lista? La claridad de la conexión entre don Ernesto y sus vecinos desaparecidos comienza a romper la confianza de Antonio en su hogar. Sin embargo, su única esperanza es acudir a la policía. Pero ellos solo desestiman su angustia, considerándolo otro caso de desapariciones que nunca verán el final. La desesperación lo envuelve. ¿Qué puede hacer? Las miradas en la calle se tornan amenazantes, cada sombra se convierte en un enemigo potencial. Al llegar a casa, su mundo se derrumba cuando encuentra la puerta abierta y su madre desaparecida. El silencio grita en su interior. Con el alma desgarrada, sabe que la verdadera batalla comenzó. La última noche en su casa se siente como un grillete, pues ahora debe enfrentar al anciano. Con determinación, se prepara para desentrañar los oscuros secretos que atormentan su barrio. La oscuridad avanza, atrayéndolo hacia lo desconocido, y allí, en medio de la tormenta, el rostro de don Ernesto aparece en la penumbra. ¿Logrará Antonio romper el ciclo de venganza antes de que sea demasiado tarde? El aire estaba pesado, cargado de un silencio que parecía anticipar el horror. Antonio sintió cómo su respiración se aceleraba mientras la imagen de don Ernesto se dibujaba con claridad en su mente. Esa mirada vacía y esa sonrisa retorcida le provocaban náuseas. Se acercó a la esquina donde vivía el anciano. El camino parecía más largo de lo habitual, como si cada paso lo empujara hacia el precipicio. La luz de una farola parpadeante arrojaba sombras alargadas, convirtiendo cualquier movimiento en una amenaza. ¿Por qué tuvo que ser tan descuidado? Pensó en su madre, la única luz en su vida, y en la oscuridad que ahora la consumía. La casa de don Ernesto era una ruina que emanaba un hedor a descomposición. Las ventanas estaban cubiertas con lonas rasgadas, como telas de araña que atrapaban la luz del día, y la puerta chirrió ominosamente cuando Antonio la empujó. Al entrar, el aire se volvió denso, casi tangible.
Un frío antinatural le recorrió el cuerpo, y un escalofrío le erizó la piel. Antonio. ¿Tienes miedo? La voz de Carlos resonó a sus espaldas, con un temblor que intentaba ocultar la angustia. Debería, murmuró Antonio, mientras giraba lentamente, buscando una señal de que don Ernesto estuviera allí. Pero no puedo permitirlo. En el corazón de la casa, una mesa de madera oscura y desgastada estaba repleta de objetos viejos, monedas, fotos envejecidas y lo que parecía un diario, cubierto de polvo. Antonio sintió que el aire se volvía más denso a cada instante. ¿Qué es esto?, se preguntó. Con mano temblorosa, se acercó al diario y lo abrió. Las páginas estaban manchadas de tinta negra, garabatos indescifrables, pero entre ellos, podía distinguir nombres que conocía. Los desaparecidos. Un sudor frío le cubrió la frente. Antonio, mira esto. Carlos señaló un rincón oscuro donde un espejo roto parecía ocultar algo. Se acercó con cautela. El reflejo distorsionado del interior de la habitación revelaba lo que podía ser una puerta secreta. ¿Qué crees que hay ahí?, preguntó, apenas susurrando. Lo descubriremos, respondió Antonio, tomando aire y sintiendo su corazón latir contra su pecho como un tambor. Juntos se acercaron al espejo. Con un leve empujón, la puerta se abrió, revelando un pasaje estrecho e inquietante. La oscuridad parecía extenderse hacia un abismo sin fin. La excitación estaba en el aire, pero la necesidad de encontrar a su madre lo impulsó hacia adelante. Debemos seguir, dijo Antonio, mientras cruzaban el umbral. El pasillo estaba adornado con más fotos de senadores, pero esta vez, sus rostros estaban cubiertos con una marca negra, como si alguien quisiera borrar su existencia. En un instante, un eco reverberante se escuchó detrás de ellos, como risas burlonas que parecían provenir de las paredes mismas. Antonio sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¡Oh Dios! ¿Qué es eso? Carlos soltó una exclamación ahogada, mirando hacia atrás. Un aliento helado le golpeó la nuca. Algo, o alguien, los estaba siguiendo. Con cada paso que daban, el aire se hacía más espeso y un olor a tierra mojada y descomposición invadía sus fosas nasales. Estaban a punto de descubrir lo que el anciano ocultaba, el oscuro secreto que a tantos había atrapado en su red mortal. Sin embargo, una voz resonó en su mente: no hay vuelta atrás. Mientras se adentraban más en las entrañas de la casa, se dieron cuenta de que habían desencadenado algo que no podría ser detenido. Un chillido desgarrador resonó a sus espaldas, y ellos se giraron, las sombras cobrando vida detrás de ellos. ¿Antonio?, gritó Carlos, el pánico en su voz. Estarán atrapados también ellos, y en ese momento, la oscuridad se retorció, y una figura emanó de las sombras, con ojos que reflejaban un abismo de venganza. Podrían salir antes de que el pasado reclamara más almas. El terror acechaba cada rincón mientras se precipitaban hacia lo desconocido, y la rabia de aquellos que habían caído en la trampa de don Ernesto parecía a punto de liberarse. La pregunta atormentaba la mente de Antonio: ¿quién sería el siguiente? El pasillo se estrechó, y la figura sombra parecía crecer, fusionándose con la oscuridad como un depredador acechando a su presa. Antonio sintió que su corazón latía desbocado. ¡Corre!, gritó, empujando a Carlos hacia adelante, mientras el eco de risas malignas resonaba cada vez más cerca. A medida que avanzaban, los muros parecían cerrarse, como si la casa misma intentara engullirlos. La luz de su linterna temblaba, proyectando sombras que danzaban caóticamente, haciendo que las paredes parecieran moverse. No podemos quedarnos aquí, murmuró Carlos, su voz quebrándose por el pánico. Sigue adelante, instó Antonio, aunque cada paso lo llenaba con un miedo paralizante. Las risas se convirtieron en un susurro gélido que repetía sus nombres, como un canto fúnebre que lo invitaba a rendirse. Antonio cerró los ojos un momento, tratando de bloquear esas voces, recordando la imagen de su madre, su rostro una mezcla de amor y preocupación. Cuando abrieron los ojos, una puerta antigua se les presentó al final del pasillo, desgastada, con símbolos extraños grabados en la madera. ¿Y si es un refugio?, propuso Carlos, al borde de la desesperación. Podría ser nuestra única oportunidad. Antonio también lo pensó, aunque una parte de él sabía que la seguridad era una ilusión en aquel lugar. Al empujar la puerta, un crujido gutural llenó el aire, como si la madera se quejara al abrirse. Al cruzar el umbral, se encontraron en una habitación grande, iluminada solo por un débil fulgor que emanaba de un altar en el centro.
Este altar estaba cubierto de objetos, algunos irreconocibles, otros horrendamente familiares, anillos, collares y fotografías de las víctimas de don Ernesto, sus rostros congelados en el tiempo con miradas de horror. ¿Qué es esto?, preguntó Carlos, la voz apenas un susurro. Es un ritual. Tal vez comenzó Antonio, pero el latido en su pecho interrumpió su pensamiento. En ese instante, algo vibró en la penumbra, una figura aparecía, con la piel pálida que brillaba en la tenue luz, donde la carne parecían más sombras que sustancia. Son los que fueron traicionados, los que buscan justicia, siseó. La voz era un eco, resonando de mil formas, como si cada uno de los desaparecidos hablara a través de ella. De repente, un aire gélido envolvió a Antonio y Carlos, y el ambiente se tornó opresivo. Las figuras de los senadores, aquella imagen en sus memorias, revivieron en ese altar, sus ojos vacíos fijos en ellos. ¿Por qué están aquí?, preguntó el espectro, dándole forma a un rostro conocido con rencor, don Ernesto. Venís a reclamar, pero con el miedo anidando en vuestros corazones, jamás seréis libres, continuó, el eco de su risa haciendo vibrar cada objeto en la sala. Antonio sintió un temblor en su interior, un claro dilema en su mente, luchar o rendirse. Las figuras espectrales comenzaron a rodearlos, extendiendo manos transparentes hacia ellos. No, no podemos quedarnos aquí, gritó, atrapado entre la desesperación y su deseo de salvarse. Con un empujón final, Antonio tomó la mano de Carlos y corrieron hacia una ventana desgastada al fondo de la sala, buscando un escape. Pero la oscuridad se había alimentado de su miedo, los rostros de aquellos que habían sufrido con don Ernesto estaban a sus espaldas, clamando por venganza en un coro desgarrador. Vuestras almas nos pertenecen, resonó la voz de don Ernesto mientras comenzaban a cernirse sobre ellos. A través de la ventana, una luz brillante prometía contacto con la esperanza, pero tras ellos, las risas se convertían en gritos de rabia. ¿Podrían alcanzar la luz o el destino de los senadores les esperaba también a ellos? Antonio y Carlos saltaron, pero el aire pesado de la habitación parecía intentar atraparlos. Con solo un par de pasos hacia la libertad, la oscuridad los consumía y en segundos, el aire se llenó de un silencio abrumador. Solo una pregunta quedó flotando, ¿habían logrado escapar o se había cerrado el ciclo de venganza sobre ellos? Las manos de Antonio y Carlos se aferraron a la luz que brillaba en la ventana como si fuera su último rescate. Saltaron, impulsados por el terror, pero el contacto con el suelo no fue el que esperaban. Cayeron en la penumbra, golpeándose con una superficie aterciopelada que parecía absorber su presencia. El sonido de sus respiraciones entrecortadas se perdía en una vasta negrura. Al abrir los ojos, se dieron cuenta de que no estaban en el exterior, sino en una especie de vestíbulo bañado en una luz opaca, color gris ceniza. Antonio miró a su alrededor, buscando respuestas en las sombras. ¿Dónde estamos?, preguntó, con su voz temblando. Ese es como si fuera un purgatorio, sugirió Carlos, su mente atropellada por el horror. El vestíbulo estaba lleno de espejos, cada uno mostrando imágenes distorsionadas de ellos mismos, atrapados en expresiones de terror. Caminaban lentamente entre ellos, las reflexiones de sus rostros siendo un recordatorio de lo que habían dejado atrás, del horror que aún acechaba. Sintiendo que la presión aumentaba, Antonio intentó tocar uno de los espejos. En el mismo instante, una rasgada risa surgió de la habitación, un sonido que vibraba en sus huesos, como si cada risa se convirtiera en una ola de frío que invadía el espacio. Las imágenes comenzaron a tomar forma, revelando visiones de aquellos que habían cruzado el umbral antes que ellos. Las sombras de los senadores aparecieron en el cristal, sus rostros marcados por el dolor y la traición, todos gritando en un silencio ensordecedor. Una de las figuras se adelantó, la delgada línea de su boca se curvó en un rictus. Vine aquí por venganza, y ahora tú también estás atrapado, susurró con un tono que helaría la sangre de cualquier ser vivo. ¿Qué quieres? Antonio no pudo evitar gritar, su voz resonaba vacía en el espacio. Queremos lo que nos pertenece, nuestra justicia, y tu miedo es la llave. Esa frase envolvió el vestíbulo con un eco trágico, como un lamento que reverberaba en sus mentes. Las imágenes se hicieron cada vez más vívidas, mostrando a los senadores en sus últimos momentos. Tienes que elegir, continuó la figura, la vida o el terror que has traído contigo. Elegir, murmuró Carlos, aterrorizado. No tenemos nada para darles. Bajo sus pies el suelo tembló, y una grieta se abrió, emitiendo un brillo rojo como un portal al infierno. La atronadora risa resonó más fuerte, ahogando sus pensamientos. Antonio sintió que su cuerpo se paralizaba ante la decisión inminente. Debemos enfrentarlo,
exclamó, pero el temor ya se había instalado en su mente. Un susurro sibilante se adueñó de la habitación, instándolos a someterse. Elige, o serás parte de ellos para la eternidad. La figura del senador se acercó más, los ojos vacíos como pozos sin fondo. Antonio entendió que el camino hacia la libertad estaba lleno de trampas, y Carlos, visiblemente hambriento de esperanza, extendió su mano hacia el portal que se abría a sus espaldas. Quizás si entramos, saldremos de esto, sugirió, el miedo mezclándose con la desesperación. El retumbar de las risas crecía, amenazando con tragarlos. No podemos confiar en ellos, contestó Antonio, la lucha interna consumiéndolo. Pero quizás decidan ya, gritó la figura, el terror palpable a su alrededor. En esa fracción de segundo, la voz del pasado resonó en sus mentes, recordándoles que la historia nunca se repite sin razón. Una bruma oscura se elevaba debajo de ellos, buscando arrastrarlos y esconder la verdad de sus elecciones. Mientras la negrura amenazaba con cerrarles el paso, la decisión debía tomarse. ¿Se enfrentarían a sus miedos o caerían en la trampa de la venganza? Antonio y Carlos miraron el portal ardiente, y en un gesto de desesperación, dieron un paso adelante. Pero justo antes de entrar, un grito desgarrador resonó. Luces, sombras y veneno. Esto es solo el comienzo y así, mientras cruzaban el umbral, una revelación escalofriante se derramaba en la oscuridad. Lo que se había liberado cambiaría todo para siempre o era solo una sombra del sufrimiento venidero. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Antonio al cruzar el umbral. De repente, la luz grisácea se transformó en un rojo vibrante, como si empujara el aire a su alrededor. Las figuras espectrales de los senadores se desvanecieron, pero el sentimiento de opresión no se fue. En su lugar, aparecieron visiones de un paisaje desolado, ruinas de un antiguo palacio, sombras de árboles marchitos, y un cielo encapotado que parecía llorar en silencio. Carlos se agarró del brazo de Antonio, sus ojos reflejaban confusión y pánico. ¿Qué está pasando?, preguntó, apenas capaz de contener su voz. Antes de que Antonio pudiera responder, el eco de sus pasos resonó en aquel lugar vacío, como un tambor lejano que anunciaba la llegada de algo siniestro. Esto no se siente bien, dijo Antonio, su corazón latiendo como un martillo en su pecho. Miró alrededor en busca de respuestas, cuando un crujido retumbó por el aire, un sonido que parecía venir de las profundidades del palacio ruinoso. Una figura emergió de entre la penumbra, un hombre encapuchado, de rostro oculto detrás de un velo negro. Su presencia era tan imponente que los latidos de Antonio se detuvieron por un instante. Bienvenidos a mi dominio, dijo el hombre, su voz sonaba como el eco de un cañón, reverberando en los corazones de los presentes. Aquí, el pasado y el presente se entrelazan. Aquí, las decisiones tienen peso y consecuencia. ¿Qué quieres de nosotros?, Carlos se atrevió a preguntar, aunque su voz temblaba como si el terror lo envolviera. Quiero el miedo que lleváis dentro, respondió el enmascarado, sus manos alzándose lentamente, como si invocara fuerzas desconocidas. Ustedes son la encarnación de las vidas que los senadores han perdido. Cada elección, cada traición, necesitaba de sus almas para existir y yo seré su colector. Antonio sintió que la piel se le erizaba. La atmósfera se tornó más densa y fría, mientras una niebla oscura se deslizaba por el suelo, arrastrándose hacia ellos. Las paredes del palacio comenzaron a vibrar, el eco de gritos lejanos resonaba, voces de aquellos que antes habían estado allí, condenados a vagar por su propia culpa. Nosotros no somos culpables de sus elecciones, gritó Antonio, pero su voz se perdió en la marea de lamentos. No podemos ser prisioneros de su pasado. Eso es lo que les hará más fuertes, lo que los mantendrá con vida, dijo el encapuchado, acercándose, su mirada penetrante traspasando el velo. Pero deben elegir cómo enfrentar la oscuridad. Permanecerán aquí y cargarán con su miedo, o buscarán la luz que aún puede guiarlos a la redención. Carlos tembló. Yo no sé, confesó. El cuerpo de Antonio lo seguía, pero su mente se debatía entre el terror de lo desconocido y un atisbo de esperanza. Elijan, exigió nuevamente el encapuchado, y el suelo bajo ellos volvió a temblar, haciendo que sintieran la inminente llegada de una tormenta. Sus respiraciones se hicieron pesadas, como si cada segundo que pasaba acortara su tiempo. Los espejos comenzaron a brillar en la penumbra, mostrando reflejos de ellos mismos encarando la decisión. Sus miedos, su dolor, sus traiciones. La risa maníaca de los senadores resonó como un eco lejano, pero profundo y penetrante, atormentando cada rincón de su mente. Es suficiente. Debemos salir de aquí. Antonio gritó,
pero el grito se perdió en el caos que les rodeaba. El enmascarado sonrió, y de su boca salió un sonido escalofriante, el aire se volvió pesado y cada sombra pareció cobrar vida, acechándolos. Entonces que su miedo no sea en vano, rió el encapuchado, mientras descendía un oscuro vestíbulo que se abría tras ellos, revelando más sombras, más susurros. La verdadera elección está por venir. Mientras Antonio y Carlos se enfrentaban a un nuevo pasillo, lleno de sombras retorcidas, supieron que el terror que habían dejado atrás era solo el comienzo de algo mucho más grande. Un grito lejano cortó el aire, y un solo pensamiento se instaló en sus mentes: ¿sería el próximo grito el de ellos? Las sombras parecían cobrar vida, deslizándose inquietas a sus lados mientras Antonio y Carlos avanzaban por el pasillo. El eco de los pasos resonaba como una interminable reverberación, el suelo temblaba suavemente bajo sus pies, como si el palacio en sí mismo respirara. ¿Viste eso?, murmuró Carlos, señalando una esquina oscura donde una sombra parecía retorcerse. La niebla espesa que los envolvía comenzó a formar rostros distorsionados, las caras de aquellos que habían sufrido por las decisiones de los senadores. Antonio sintió el estómago revuelto. No, no hay nada, respondió, tratando de convencerse y a su amigo. Pero en el fondo, sabía que estaban siendo observados. El hombre encapuchado se desvaneció en el aire, dejando solo un murmullo resonante: el miedo es su guía, pero también su perdición. Antonio sintió que el sudor frío le corría por la espalda. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en un abismo de terror. Las paredes estaban cubiertas de runas antiguas, inscripciones que parecían vibrar, murmullos atrapados en el tiempo. Antonio, creo que esto es una trampa, dijo Carlos, su voz entrecortada. No podemos seguir así, necesitamos encontrar una salida. ¿Y si esta es la única manera de redimirnos? Antonio respondió, sintiendo que la presión del lugar lo abrumaba. ¿Y si nos quedamos aquí y no elegimos? ¿Nos atraparán para siempre? Pasaron por delante de una apertura donde se escuchaban susurros. Curioso, Antonio se asomó y se encontró con un vasto salón, iluminado por antorchas que ardían con llamas azules. La atmósfera era más densa, parecía vibrar con cada latido de su corazón. En el centro, un altar rodeado de figuras con rostros desfigurados, inmóviles pero sobrecogedoramente presentes, observaban a los intrusos. Carlos lo tomó del brazo. ¿Qué hacen allí? Esos parecen senadores, terminó Antonio, el terror apretando su pecho. Son ellos. Pero fantasmas. Esto no es real. Aunque en su interior, sabía que cada palabra tejía una nueva red de duda. De repente, uno de los senadores levantó la mano. Hijos de nuestros errores, venid a conocer la verdad. Su voz, aunque distante, resonaba con fuerza y urgencia. ¿Queréis cargar con nuestras culpas o preferís hacer algo por ustedes mismos? Cuidado, susurró Carlos, pero ya era demasiado tarde. Un fuerte viento sopló, arremolinando la niebla en el salón. La voz del senador se tornó aguda y estridente. La culpa es el primer paso hacia el abismo. Pero fantasmas no son quienes deben juzgar. Ustedes tienen el poder de elegir. Un repentino destello iluminó el salón y en ese instante, Antonio vio su rostro en el espejo que dominaba la sala. Pero no era solo él, eran también sus miedos, sus inseguridades, su historia. ¿Y si en verdad somos los mismos traidores que ellos? Pensó. El espejo pareció sonreír burlonamente. No somos ustedes, gritó, buscando desahogar su rabia. No seremos prisioneros de su pasado. Las sombras comenzaron a retorcerse en una tormenta oscura. Los rostros de los senadores, antes apagados, cobraron vida, gritando en un coro de dolor. La sala resonó con el eco de sus lamentos, el aire se volvió irrespirable, cargado de culpas y penas antiguas. ¡Huid! Carlos empujó a Antonio hacia atrás, y juntos corrieron de regreso hacia el pasillo. Pero el camino parecía cambiar, las paredes se cerraban, como si el palacio estuviera vivo, fisiológicamente enfadado con su resistencia. ¿Hacia dónde vamos?, preguntó Carlos, la desesperación visible en su rostro. ¿Y si jamás escapamos de aquí? Antonio sintió que el terror lo envolvía como una serpiente. Enfrente de ellos, las sombras comenzaron a formar un camino alternativo, invitándolos a seguirlo. Un grito lejano, escalofriante, resonó detrás de ellos, cortando el aire como un cuchillo. «Sigue. No podemos quedarnos aquí». Antonio gritó, avanzando por el nuevo pasillo, pero en su corazón sabía que lo que estaban enfrentando era solo el principio. Sin previo aviso,
el suelo se sacudió violentamente y el oscuro vestíbulo de antes se hizo visible otra vez, revelando más almas buscando redención. El encapuchado volvió a aparecer, sus ojos ocultos brillando con una energía que hacía temblar la tierra. Su tiempo se agota, la tormenta llega. ¿Están listos para lo que viene? Su risa resonó como un trueno, y en ese instante, Antonio supo que lo peor aún estaba por llegar. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor mientras Antonio y Carlos corrían, cada paso más desesperado que el anterior. El suelo vibraba como si el palacio estuviera despierto y palpitante, alimentándose de su miedo. El eco de sus propios gritos se perdía en el laberinto oscuro, distorsionado como si el propio lugar intentara reír de su sufrimiento. ¡Rápido! ¿Dónde está la salida?, gritó Carlos, sintiendo su corazón atragantarse, los latidos resonando en sus oídos como un tambor de guerra. Solo sigue corriendo. Antonio apenas podía pensar, la figura encapuchada flotaba en su mente como un presagio, su risa reverberando en sus pensamientos. La advertencia del misterioso ser se hacía cada vez más inquietante, un recordatorio de que estaban atrapados en un juego macabro, donde cada decisión podría ser la última. Las paredes parecían cerrarles el paso, los relieves de las inscripciones comenzaron a brillar con una luz fría, como si las sombras cobraran vida, susurrando secretos que desgarraban el alma. ¿Qué horrores habían habitado aquí alguna vez? Antonio podía sentir la historia maldita del palacio caminando junto a ellos, amurallando cualquier esperanza de sobrevivir. A la izquierda. Antonio vio una abertura que se extendía en perspectiva. El aire era más fresco, casi reconfortante, pero al mismo tiempo cargaba un peso denso que lo dejaba sin aliento. Sin tiempo para pensar lo hicieron, adentrándose en lo desconocido. De pronto, un grito resonó, desgarrador. No del pasado, sino del presente. Antonio se detuvo en seco, sus ojos buscando en la penumbra. Había algo en el fondo, una sombra más densa que las demás. Carlos, llameó, sintiendo el sudor en su frente. ¿Escuchaste eso? Sí, no sé si queremos encontrar qué es, dijo Carlos, la ansiedad deformando su rostro. Sin embargo, la curiosidad, misma que había guiado sus pasos hasta allí, los empujaba hacia esa oscuridad voraz. Se acercaron, cada vez más, hasta que vieron, en el umbral de la sombra, el reflejo de un rostro. Era una figura torturada, con ojos hundidos que parecían buscar algo, quizás redención o venganza. El rostro lucía familiar y sin embargo era ajeno, atrapado entre el dolor y el horror. Es un alma perdida, susurró Antonio, sintiéndose despojado de valor. No podemos ayudarla. Pero antes de que pudieran retroceder, la sombra se abalanzó sobre ellos, una ráfaga de frío que les heló la sangre. Carlos retrocedió, gritando mientras las manos esqueléticas se estiraban para atraparlos. ¡Huye!, gritó de nuevo, instintivamente tirando de Antonio, empujándolo hacia atrás. Con cada paso, el pasillo gritaba, convirtiéndose en un túnel de voces, almas atrapadas clamando por justicia. Antonio sentía que la presión del pasado se cernía sobre ellos como un manto. ¿Pueden sentirlo?, preguntó Carlos con una voz temblorosa. Este lugar ... es como si hubiera vida. Es una trampa, murmuró Antonio, incapaz de apartar la mirada del rostro torturado que despedía un aura de desesperación. No podemos dejar que nos atrape. Finalmente, encontraron una puerta, diferente de las demás, antigua pero decorada con ojos que parecían observar. ¿La abres? Carlos temblaba, dudoso, aferrándose a la esperanza mientras el eco de sus propios gritos aún reverberaba. Solo si estamos juntos, afirmó Antonio, recordando la advertencia del encapuchado y la culpa que les perseguía. Pero cuando giró el pomo, un frío intenso envolvió la habitación. Al abrirse, se encontraron en un gran salón, mucho más amplio que cualquier lugar que habían visto. Al centro, un círculo invocado en el suelo, con runas que iluminaban con una luz intensa que revelaba figuras seculares, un consejo de sombras observando desdichadamente. Pero lo peor estaba por llegar, un grito agonizante resonó en la distancia, como un eco de un antiguo desencanto. Antonio, algo viene, exclamó Carlos, señalando con terror mientras una figura encapuchada emergía del círculo, su presencia devorando la luz alrededor. Vuestras decisiones os han llevado aquí, la voz resonó. Limitada pero poderosa. Y la tormenta de culpa que desatasteis está a punto de cobrar su precio. Los ojos de Antonio se abrieron como platos mientras un temor indescriptible lo invadía. No podemos quedarnos aquí, murmuró, mientras el suelo comenzaba a temblar de nuevo. En ese instante, lo comprendieron,
la tormenta era en verdad su peor miedo, y no había forma de escapar. El palacio mismo era una prisión, sus destinos sellados entre las sombras. No hemos terminado. Antonio gritó, pero en su interior sabía que lo que vendría sería más oscuro y retorcido que cualquier cosa que habían enfrentado. Mientras la sombra se abalanzaba, una idea aterradora se instaló en su mente: lo peor aún está por llegar. ¿Y si la tormenta eran ellos? Y con ese pensamiento, el eco de las almas atrapadas se alzó en un coro que resonaba en sus entrañas, mientras los ojos del encapuchado se encendían, listos para reclamar el sacrificio que necesitaban. La figura encapuchada se alzó, tomando forma en la tenue luz del círculo. Cada movimiento parecía cargado de un poder ancestral, una energía que oprimía el aire en el salón. Antonio y Carlos se miraron, el terror palpable en sus rostros. El encapuchado extendió un brazo y, de repente, las sombras comenzaron a moverse, danzando como serpientes voraces. Las runas en el suelo emitían un brillo más intenso, revelando caras difusas de personas en agonía, rostros que se retorcían en un ciclo sin fin de sufrimiento. Las almas del pasado estaban allí, siendo martilladas por recuerdos eternos que les negaban la paz. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Carlos, su voz resonando, casi perdida entre el eco de las almas. Todo lo que estáis viendo es el precio de la traición, respondió la figura con un tono que heló la sangre. Vuestras decisiones han reavivado la ira de aquellos que sufrieron en vida. Ahora, sus sufrimientos son vuestros, y no hallaréis redención. Antonio se sintió atrapado, los recuerdos de su propia traición retumbando en su mente. No solo eran atrapados en esta pesadilla, eran parte de ella. Tenemos que salir de aquí, dijo, tomando a Carlos del brazo, intentando retroceder. Pero la puerta por la que habían entrado estaba ahora cerrada, como si el palacio se hubiera sellado, burlándose de ellos. Habéis buscado lo prohibido, continuó el encapuchado, la risa oscura resonando alrededor de ellos. Al cruzar esa puerta, habéis despertado no solo la culpa, sino la venganza. Aquellos que fueron asesinados en el recuerdo de este palacio están enloquecidos por el deseo de venganza. Las sombras comenzaron a ampliarse, manifestándose en figuras indistintas que avanzaban lentamente hacia ellos, como un ejército de almas perdidas sedientas de venganza. Los latidos de Antonio se aceleraron, sintiendo que cada golpe en su pecho era una llamada del pasado. No podemos morir aquí. No puede acabar así. Carlos gritó mientras retrocedía, su voz ahora pero resonaba débil, casi un susurro. Sin embargo, las sombras avanzaban, provistas de una energía que desbordaba desesperación. Las almas parecían arrastrarse como sombras de un pasado que nunca perdonaría. Uno a uno, los rostros se volvían claros. Eran hombres y mujeres que habían formado parte de una historia de traición, de alianzas rotas y sangre derramada. Entre ellos, Antonio vio a su propia madre, su expresión dolorida y furiosa. Tú, Antonio, murmuró, como si la realidad se rompiera en ese instante. Tú también eres parte de esto. No hemos terminado. Incapaz de soportar su mirada, Antonio se giró, buscando a Carlos, que ahora estaba inmovilizado, temblando con las lágrimas brotando de sus ojos. Esto es nuestra culpa, Antonio. Necesitamos pedir perdón, balbuceó. No. Antonio se negaba a aceptar la idea. No podemos dejarlos atraparnos aquí. Con un acto de desesperación, corrió hacia el círculo, sintiendo como la luz del mismo comenzaba a intensificarse. La figura encapuchada lo miró, un destello de diversión surcando su rostro. ¿Buscas una salida, hijo de traidores? El sacrificio debe ser reclamado. De repente, el salón se convulsionó. El suelo bajo sus pies se agrietó, y los rostros de las almas se mezclaron con el errático pulso de la habitación, mostrando la agonía de quienes jamás hallarían descanso. Un silencio tenso invadió el aire, mientras el encapuchado extendía de nuevo su mano, como un maestro de ceremonias ante un oscuro ritual. Ofrezcan su arrepentimiento, y tal vez, encontrarán la redención. Su voz se desvaneció en un eco aterrador. Carlos, tembloroso, se acercó un paso. Lo haremos, lo prometemos. No. Antonio gritó, pero la sombra del pasado lo invadía, dejándolo sin aliento, ahogando su voluntad. ¿Sería este el final de su lucha? Las sombras empezaron a fusionarse en un solo torbellino, llevando consigo el grito desesperado de las almas. La figura encapuchada sonrió, cada vez más satisfecha, mientras un sonido atronador llenaba la sala. El momento de la elección ha llegado. Exclamó. El destino de aquellos que traicionaron está a punto de cumplirse. El terror les rodeaba,
y en esa vorágine, Antonio entendió que pronto tendrían que decidir, sacrificarían su humanidad para salvarse, o enfrentarían la tormenta y la venganza que el palacio les prometía. La respuesta se dibujaba como un oscuro horizonte, mientras la sombra se cernía sobre ellos, dispuesta a reclamar su propio precio. Podrán resistir la seductora llamada de un pacto tenebroso, o perderán su esencia en este laberinto de horror. Los latidos de Antonio resonaban como tambores en sus oídos, martillando la desesperación en su pecho. Las sombras se acercaban, su movimiento era lento pero implacable, como si disfrutaran del pánico que infectaba el aire. Carlos, con lágrimas resbalando por sus mejillas, se arrastró hacia él, buscando algún tipo de refugio. ¿Qué hacemos, Antonio? Su voz temblaba, casi era un lamento en la penumbra. No podemos dejar que nos atrapen, no podemos dejar que nos vean débiles, afirmó Antonio, sintiendo cómo las sombras devoraban la distancia entre ellos. La figura encapuchada se mantenía inmóvil, con un rictus de satisfacción que retorcía su cara. Cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, y la sala retumbaba con los gritos de las almas en tormento. Un soplo helado atravesó el salón, como si el mismo palacio respirara, absorbiendo el miedo y el dolor que emanaban de los dos amigos. Antonio pensó en su madre, en los sacrificios que había hecho, en el dolor que había causado. Cada recuerdo le cortaba como una hoja afilada. Sus almas, dijo en un susurro desgarrador. No podemos verla sufrir así, pero ¿qué opción tenemos? Carlos se cubrió el rostro, incapaz de enfrentar la verdad que se presentaba ante ellos. La insistencia del encapuchado retumbaba en su cabeza como un maldito canto de sirenas. Debemos enfrentar las sombras, Carlos. No podemos ceder, no podemos dejar que nos derroten. ¿Hay algo que podemos hacer? La idea florecía en la mente de Antonio como una luz en medio de la oscuridad. Podemos intentar comunicarnos con ellos. Tal vez el perdón llegue a través de la verdad. Quizás aún hay tiempo comunicarte con ellos. Carlos lo miró con incredulidad, miradas de pánico brillando en sus ojos. ¿Y cómo piensas hacerlo? Están muertos. Es la única manera. Con determinación renovada, se acercó al círculo de runas, sintiendo cómo la energía pulsaba a su alrededor. Aquí estamos. Venimos a escuchar, gritó, su voz retumbando contra las paredes. Pedimos perdón. Lo sentimos de verdad. Las sombras dudaron por un instante, como si el eco de sus palabras hubiera hecho eco en las almas extraviadas. Pero la figura encapuchada sonrió, un destello siniestro brillándole en sus ojos oscuros. ¿Creéis que el perdón puede ser tan fácil? El sufrimiento no se apaga con palabras vacías. Las sombras comenzaron a temblar y retorcerse, algo había cambiado en la atmósfera. No es solo el perdón lo que se necesita, sino un sacrificio, explicó el encapuchado con voz repentinamente calmada. Una vida debe ser entregada, una vida a cambio de la paz de todos. No podemos dejar que esto acabe así. Antonio sintió que la desesperación se apoderaba de él, la idea del sacrificio le encajaba un frío terror en el estómago. Lo haría, Antonio. Lo haría por mi culpa. Carlos exclamó en un arranque de desesperación, dando un paso al frente. Si eso significa que sus almas pueden descansar, no. No pienses así. Antonio lo empujó hacia atrás justo cuando la figura encapuchada levantó su mano, haciendo que la habitación temblara aún más. Que así sea, resonó la voz, como si la misma oscuridad se hubiera inclinado ante su voluntad. Elige rápidamente. Las sombras se encontraron en un torbellino a su alrededor, creando un rugido ensordecedor. Antonio sintió que se tambaleaba, cuando, de repente, un rostro emergió de la oscuridad, una visión. Era su madre, extendiendo las manos hacia él, pero su mirada era una mezcla de dolor y furia. Podía oírla gritar, tú también has fallado, hijo. El tiempo se detuvo, y la sala se llenó de un silencio ominoso, pesado. Antonio comprendió que estaba atrapado en un ciclo de decisiones imposibles, donde cada movimiento podría sellar su destino y el de su amigo. La luz del círculo titilaba, y las sombras se agolpaban, listas para cubrirlo todo. ¿Realmente están dispuestos a pagar el precio por sus pecados o a perderlo todo en un instante por salvarse? Una risa retumbó en el aire frío, casi burlona. Antonio se enfrentó a Carlos, el tiempo agonizaba a su alrededor. La respuesta está en nosotros o en el fin. Pero la duda comenzaba a morderlo, el tiempo se acababa. Una sombra particularmente oscura se deslizó hacia él, y al instante sintió como la elección que debía hacer se volvía aún más dolorosa.
Allí, frente a esos rostros retorcidos y desgarrados, se avecinaba un amanecer de terror para ambos, uno que podría finalmente dar el cierre a un ciclo de horror o condenarlos para siempre. ¿Qué haremos, Carlos? El tiempo se acaba. Vidas estaban en juego, y lo que estaba por venir, haría temblar la fundación misma de su existencia. El eco del enigma resonó en las paredes del palacio. ¿Estarían dispuestos a perder todo lo que eran, en un intento desesperado por desmantelar el horror que se desataba ante ellos? Y con esa pregunta resonando en su mente, las sombras se lanzaron en una última ofensiva. El estruendo se hizo presente cuando las sombras lanzaron su ataque, envolviendo a Antonio y Carlos en una vorágine de pavor. La figura encapuchada se alzó, elevada sobre un pedestal hecho de recuerdos olvidados. Su voz resonante marcaba la cuenta atrás. Era la culminación del ciclo de venganza, y cada segundo perdido significaba una vida más condenada. Tomen su decisión o sean devorados. Clamó la figura, mientras las sombras se agitaban feroces. Antonio sentía cómo su corazón latía con una intensidad casi insoportable. Enfrente de ellos, la imagen de su madre seguía atormentándolo, sus ojos reflejando un anhelo por justicia y un vacío que clamaba por ser llenado. El peso de las decisiones recaía sobre su ser, una carga que amenazaba con derribarlo. Antonio, tenemos que hacer algo. No podemos dejar que esto sea el fin. La desesperación en la voz de Carlos recobró su sentido de propósito. Pero el pánico también lo envolvía. ¿Y si sacrificamos todo y no conseguimos nada? Las almas seguirán atormentadas. Lo que estamos enfrentando no es solo nuestra culpa. Es un ciclo eterno de sufrimiento, Antonio respondió, la voz ahogada por la presión del momento. Pero si hay una solución, debemos encontrarla. No dejaré que esto acabe aquí. Nunca más. Con cada palabra, una chispa de valor brotaba en su interior. Debían enfrentar a las sombras, no como enemigos, sino como un eco que merecía su reconocimiento, su comprensión. Se acercó lentamente al círculo, intentando conectar con los rezagos de las almas perdidas en el viaje de su sufrimiento. Nosotros somos aquellos que quedan. Venimos a enfrentar el dolor. Escuchad nuestra voz, venid en busca de la verdad. Su voz se alzó con una firmeza que parecía atravesar el velo de la oscuridad, las sombras vacilaron un momento, y en ese instante vital, el encapuchado dejó de moverse, observando atentamente. La tensión en el aire era palpable. Las almas, antes furiosas, comenzaron a entrelazarse con sus palabras. No queremos venganza, deseamos diálogo, entendimiento. Carlos, captando la energía renovadora de Antonio, se unió. Lo que hicieron fue un error, así como nosotros hemos fallado. Aprendamos de ello. Juntos podemos romper este ciclo, cambiar la historia. No más muertes, no más sufrimiento. Sin quererlo, la luz del círculo comenzó a intensificarse, iluminando los rostros sombríos de las almas, que ahora parecían cuestionadoras, casi interesadas. El encapuchado frunció el ceño. El perdón no es de este mundo. Todo tiene un precio. ¿Por qué no permitir a las almas encontrar paz? Es momento de dejar ir. Ustedes están entrelazados en el dolor y no hay lugar para el odio, insistió Antonio, sintiendo como su espíritu ardía con fuerza. Les prometo que honramos su sufrimiento. Permítanos ser parte de la sanación, no de la violencia. La figura encapuchada titubeó, la oscuridad que lo envolvía comenzó a disolverse en un aire cargado de luz. La calma que antes parecía inalcanzable extendía sus alas, y las almas, poco a poco, se acercaban al círculo. ¿Podremos confiar en ustedes? Dejen que la historia continúe con un pacto de paz, no de sangre. Cada sombra un sacrificio en el pasado, cada vida rescatada en el futuro. Carlos se añadió con fervor, convencido de que el cambio era posible. La figura encapuchada, antes poderosa, comenzó a perder su forma. La paz no surge sin un sacrificio. Y ustedes deben demostrar que aún hay esperanza. Sí, Antonio os indiqué, sin más muertes. El sacrificio será diferente. Un pacto de redención. Y sintiendo el peso de sus palabras, él y Carlos se unieron, decididos a actuar. En aquel momento de unidad, alzaron las manos al cielo, compartiendo una luz que pareció renacer en ambos, abrazando la idea de que la conexión humana podía superar los horrores del pasado. Las sombras se convirtieron en destellos de luz, y los gritos desgarradores dieron paso a susurros de esperanza. Con un último giro, el encapuchado se desvaneció, como si el poder de la oscuridad se hubiera convertido en un eco distante. Las almas encontraron el descanso,
Comprendiendo que la culpa puede ser transformada en compasión, Antonio y Carlos, exhaustos pero invadidos por un nuevo aliento, abrieron los ojos ante la luz brillante de un nuevo amanecer. Estaban de vuelta en el barrio, el peso de la condena levantado, y una nueva historia comenzaba a tejérseles en el corazón. Sabían que las luchas no habían acabado, pero también que el amor y el perdón eran fuerzas infinitas. Todo lo que habían sufrido había llevado a este momento, donde el miedo se había transformado en sabiduría. Juntos se alejaron de aquel lugar, recordando siempre la poderosa lección de las sombras, dispuestos a forjar un futuro mejor. Sus ojos se encontraron con el horizonte, y en sus corazones una poderosa certeza: nunca más pasarían por alto el valor de la conexión humana. La verdadera venganza había sido transformar su historia. Ahora, tú, lector, no puedes dejar que este momento se acabe aquí. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vivan esta experiencia. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es vital. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.